Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los asistentes a esta sesión de los sindicatos y las empresas sostenibles con un gran invitado y un buen amigo, Óscar Valverde, que es un especialista en el tema de sindicatos y de trabajadores por la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización que tiene como finalidad el tema del trabajo decente para todas y todas las personas. Y pues me permito hacer una breve presentación del doctor por si alguien no tuviera la oportunidad de conocer su trayectoria. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una máster en Administración de Instituciones Educativas de la Universidad de Costa Rica. Completó su doctorado en Formación y Perfeccionamiento de Profesores en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en el Ministerio de Trabajo de España. En 1991 comenzó su labor en la Organización Internacional del Trabajo como consejero regional adjunto en actividades para los trabajadores y ha colaborado en distintos proyectos de cooperación técnica desarrollados por la organización y pues, comenzó su labor en San José en febrero de 2010. Bienvenido, doctor, y pues le cedo el uso de la voz al maestro en desarrollo organizacional, José Martín Cano Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37. Muchísimas gracias, un gusto saludarles, Óscar, un gustazo, agradecerles a todas y a todos que hoy nos volvamos a encontrar en una cita puntual con la Organización Internacional del Trabajo, cumpliendo con nuestro anhelo de contribuir, de impactar en todo lo que es el ambiente laboral, no solamente al interior de nuestras organizaciones, como es la tradición en nuestro sindicato y como es también mucho en México. Nosotros queremos romper barreras, abrirnos, salir de la caja, digámoslo de alguna forma, y poder conocer, intercambiar opiniones, ver cómo está influyendo en el ambiente del trabajo la organización internacional, que pues tiene una gran historia, la gran importancia, la relevancia que presenta y sobre todo lo que vemos todos los días, la vigencia que tiene, tocando temas industriales, tocando temas hoy con motivo de COVID, del encierro, el teletrabajo, tocando temas con tratados internacionales que se están impulsando, como los que ya tiene firmado México, nuestro país, en los de última firma, como es la aceptación total de aquellos que incluyen el tema de la libertad sindical y la libertad de asociación. Y bueno, pues y enfocándonos también al tema de la sostenibilidad, el ser responsables, el ser capaces, el tener un liderazgo que permita que velemos por el centro de la dependencia que tenemos con la institución, que se haga rentable, que no la sobrecarguemos, que no la llevemos a una quiebra, que seamos muy cuidadosos junto con quienes son, en este caso, patrones o quienes son las autoridades, y que hagamos esa labor conjunta para que tengamos excelentes resultados. Máxime nuestra institución, que tiene que ver con saldos favorables en función de la salud de la población. Y por otro lado, que tengamos el equilibrio teniendo siempre en mente a la persona, siempre su desarrollo, siempre su crecimiento y por supuesto, indiscutiblemente lo que ya es parte de nuestra cultura, el cuidado y el compromiso con el medio ambiente. Pues Óscar, muchísimas gracias como si, por tu disposición, gracias por compartirnos y bueno, pues como siempre un gusto saludarte. Estamos a tus órdenes, somos todo oído para que escuchemos de tu gran experiencia y de tus conocimientos y esa presencia de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, muchas gracias, compañeros. Primero que nada, un saludo al Comité Ejecutivo del Sindicato y, en segundo lugar, plantearles que quisiera empezar esta sesión con un video que tengo y que tiene mucho que ver con el tema del cual vamos a hablar hoy sobre las empresas sostenibles, ¿no? Y el papel que los sindicatos tienen en que las empresas sean sostenibles, pero también esa sostenibilidad no solo va a depender de, digamos, de las circunstancias actuales en las empresas, de su contexto y tal, de su contexto presente, sino que también va a depender de su contexto futuro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del futuro del trabajo, estamos hablando del futuro de las empresas, que son las que
proveen el trabajo de la gente, son las que proveen el empleo, y me refiero a las empresas en general, no solo a las del sector privado, sino a las empresas tanto del sector privado como del sector público, o a las empresas que son fruto de una relación entre el sector público y el privado, como son los asocios público-privados, ¿verdad? Entonces, voy a ver cómo necesito que me den para poner en pantalla el video. Espero que se oiga bien. Se está escuchando bien mi voz. Excelentemente, Oscar. Bien, entonces voy a poner este videito corto para empezar con la materia. Tormentas de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está formando las conversaciones. Netflix hizo que haya crecido para conectarnos, aunque haya mucho menos fantasía. Booking tiene un filtro de certezas de creación. Nada para conocer las cosas. Ahora, bastante por enseñar los daños en sus redes. La masa de prácticas se puede hacer en todas sus redes. Pueden dar el futuro de las empresas. Muy bien. Entonces, a eso me refería, es de que, a ver si puedo poner, de que al pensar en empresas sostenibles, no solo tenemos que pensar en que las empresas sean sostenibles en este momento, en esta coyuntura, en este contexto nacional y mundial, sino que además sean sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Pensando que las nuevas formas de relación laboral, los nuevos negocios, la inteligencia artificial, la nueva economía digital, todo eso va a cambiar mucho los giros de los negocios, y entonces las empresas van a mutar y se van a transformar de una manera considerable. Ya lo están haciendo en muchos casos, ¿verdad? Y claro, el factor de sostenibilidad para esas nuevas formas de producción y organización industrial o de cualquiera de los tres sectores, primario, secundario y terciario, pues va a ser muy importante para la sostenibilidad de las empresas presentes y de las empresas del futuro. Ahora voy a intentar colgar mi presentación rápidamente. ¿Se está viendo en pantalla? Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, como voy a hacer un muy breve repaso de algunos elementos para que, bueno, ya los hemos comentado en otras ocasiones, pero recordar que la OIT es el espacio, es la única agencia de Naciones Unidas en que discuten en igualdad de condiciones los gobiernos, los empresarios y los trabajadores representados por los sindicatos. Todo lo que hace la OIT
es desde la perspectiva del tripartismo, que está en su ADN desde que se creó hace 101 años, y todas las decisiones que se toman y se aprueban en la OIT son fruto de acuerdo tripartito. Obviamente hay cosas en las que no se ponen de acuerdo los tres sectores y por tanto no se emiten acuerdos sobre temas que no hayan logrado ese consenso. Pero hay consenso en lo que yo les voy a exponer, eso en lo que la organización, con sus mandantes, gobierno, empresarios y sindicatos, ha establecido, tiene ya consensos, en algunos casos desde hace muchos años y en otros casos desde hace poco, porque obviamente la actividad normativa de la OIT no se detiene desde los primeros convenios, sino que sigue produciendo normas internacionales, sean convenios o recomendaciones. Pero todo es para hacer una cooperación que sirva para ayudar a los países a que el trabajo decente sea una realidad, ¿verdad? Y ese trabajo decente es el trabajo que se realiza en estas condiciones de libertad, de equidad, de seguridad y de dignidad humana, ¿verdad? Que además es un trabajo que hay que decirlo con pena, pero que es la verdad, es un trabajo escaso. No es el trabajo que mayoritariamente la gente tiene acceso. Tristemente es así. O sea, ojalá fuera de otro modo, pero nuestros sistemas económicos, por las razones que sea y que en otro momento podremos comentar, no alcanzan para todos. Es decir, no hay oportunidades para todas las personas. Esa es la realidad. O las oportunidades que hay son mayoritariamente en empleos de poca productividad e ingresos, en empleos relativamente inestables y en empleos que muchas veces son precarios, ¿verdad? Yo creo que ya lo comentamos también la otra vez, las tasas de informalidad en todos nuestros países son bastante altas, o están entre el 50 y el 70%, lo cual ya es un indicador de que la calidad del trabajo que tiene la gente no es precisamente la que estamos planteando aquí en estas condiciones, sino que muchas veces no tienen, ni siquiera llegan al salario mínimo, no tienen seguridad social, no tienen protección social, no son sujetos de derechos, no tienen convenciones colectivas, no tienen libertad sindical, no tienen nada. O sea, son prácticamente lo que ganan al día la gente que está en la economía informal. Bien, entonces, esta es un poco la trayectoria, ¿verdad? De tener un trabajo decente, es un trabajo productivo que proporciona ingresos dignos con seguridad y protección social, que permite organizarse a los trabajadores para defender sus derechos y hacer convenciones colectivas y que garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es decir, que es un trabajo no susceptible de discriminación ni por motivo de género, sexo, religión, creencias, partidos políticos, etcétera, etcétera, que es lo que compete a los convenios 100 y 111 de la OIT. Ahora, también es importante hacer alusión a este punto, ¿verdad? Porque va a tener mucho que ver con el desarrollo sostenible. Hay una relación estrecha entre trabajo decente y desarrollo humano. La prueba es que los índices de desarrollo humano de nuestros países no son altos. Y en parte no son altos porque la forma en que la gente obtiene sus medios de vida, la mayoría de la gente es a través del trabajo. Si tú no tienes un trabajo decente, no tienes desarrollo humano. Entonces, hay una estrecha relación entre el trabajo decente, que es lo que la gente hace todos los días, digo, el trabajo, y el desarrollo humano. Y por supuesto, entre el trabajo decente y el desarrollo sostenible, que es el tema que hoy nos interesa mucho comentar entre nosotros y nosotras, para entender cómo va a ser la dinámica de las empresas y del empleo en los próximos años y cómo se puede hacer sostenible o no esas empresas y ese empleo. Y por supuesto, los déficits de trabajo decente, las carencias en materia de trabajo decente, son déficits de desarrollo humano. Yo siempre cuento un poco la misma anécdota. Los países que tienen mejor índice de desarrollo humano son los que también tienen el más alto nivel de trabajo decente. Es decir, el que la mayor parte de la población tiene acceso a un trabajo decente y no la minoría, como pasa en algunos de nuestros países, que es que la mayoría no tiene posibilidad de un trabajo decente. Así que, entonces, los déficits de trabajo decente se traducen en trabajo precario. Y el trabajo precario implica una vida precaria, y la vida precaria imposibilita el desarrollo humano y, por supuesto, el desarrollo sostenible. En el fondo, el mensaje es,
el desarrollo sostenible es incompatible con la vida precaria. Eso no es, la sostenibilidad de lo precario no es el desarrollo humano ni el desarrollo sostenible. Y esa es un poco la primera advertencia fenomenológica que podemos hacer desde la sociología del trabajo. El trabajo precario es la antítesis del trabajo decente y por tanto el trabajo precario es un obstáculo brutal, grande para el desarrollo sostenible y también para las empresas sostenibles. Es decir, las empresas que se basan en el trabajo precario no son sostenibles ni generan sostenibilidad en los tres pilares que luego veremos. Muy bien, entonces seguramente ustedes han oído hablar de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Habrá compañeros y compañeras que tal vez no, pero desde 2015, Naciones Unidas y la comunidad internacional lanzó una nueva generación de Objetivos de Desarrollo Sostenible con vistas a que en el 2030 lográramos o se logren significativamente avances en esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Yo creo que también les comenté, ya no me acuerdo bien, que esta iniciativa mundial no es la primera es la anterior a esta iniciativa, que fueron los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio fueron unos objetivos que Naciones Unidas y la comunidad internacional se dio para que entre el 2000 y el 2015 se consiguieran esos objetivos del milenio, que se llamaban así en aquella oportunidad, objetivos del milenio. Y eran 8 objetivos. Pero ocurrió que al llegar el 2015, el logro en esos objetivos era muy, muy bajo. En algunos países más alto que en otros, pero en general, sobre todo los países en desarrollo, no se consiguieron esos 8 objetivos en una magnitud apreciable, sustantiva, sino que más bien era, en muchos casos fue con carácter, el avance fue marginal. Entonces, en el 2015, la comunidad internacional dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que retomar el tema de los objetivos para que todo en el mundo se enfoque a reducir, a avanzar en los temas en los que estructuralmente estamos pegados, en los temas en los que estamos muy rezagados y en los que nuestras poblaciones están sufriendo las consecuencias de la desigualdad, la falta de oportunidades, la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces se lanza una nueva generación de objetivos, que son estos objetivos de desarrollo sostenible, y se dice, bueno, tratemos de que en el 2030 esta nueva generación de objetivos pueda ser alcanzado de una manera razonable y de una manera significativa. Y entonces se crean estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y se dice, vamos a ver si en el 2030 somos capaces de haberlos conseguido, estos 17, de una manera importante, en una magnitud suficiente. Claro, los objetivos del milenio eran 8 y ahora los objetivos de desarrollo sostenible son 17. Es decir, esto lo que refleja es que el mundo no avanzó, sino que algunas cosas no solo se lograron, sino que otras siguen siendo problemas estructurales de nuestros sistemas económicos y sociales y que esperamos en el 2030, con esta nueva generación de objetivos, tener mejores avances. Claro, seguramente ustedes me dirán que al paso que vamos y con una pandemia en ciernes, pues es más difícil todavía conseguir en el 2030 varios de esos objetivos en un nivel aceptable. Y puede ser cierto. Y ustedes me dirán, Oscar, seguramente en el 2030, cuando se evalúe hasta qué punto hemos conseguido las metas en estos objetivos, es posible que Naciones Unidas y la comunidad internacional lancen una nueva generación de objetivos para el 2045, porque van de 15 años en 15 años. Y entonces a lo mejor ya no son 17, sino que son 27, lo cual sería muy complicado, ¿verdad? Por eso todos los países están haciendo esfuerzos, bueno, o eso estamos diciendo, que están haciendo esfuerzos para lograr estos objetivos. Y dentro de estos objetivos está el que es el corazón de la OIT, que es el número 8, es el de trabajo decente y crecimiento económico, que obviamente está vinculado con todos los demás.
Vean el objetivo número 1, fin de la pobreza. No puedes pasar con un avión lleno de dólares y soltarlo por encima de una ciudad y pensar que eso va a acabar con la pobreza. Se necesitan instituciones para eso. Las instituciones, la democracia, eso es lo que se necesita. Y se necesita sobre todo trabajo. Para acabar con la pobreza, la gente tiene que tener trabajo, ¿verdad? Tener empleo, trabajo. Iniciativas económicas que le permitan salir adelante a la gente. Y así es como se acaba con la pobreza. Igualito hambre cero. Para que la gente no tenga hambre, tiene que tener medios de vida, es decir, tiene que tener ingresos y para eso tiene que tener trabajo. Y así sucesivamente, el número 3, salud y bienestar. Para tener salud y bienestar, tienes que tener ingresos y tienes que tener protección social, es decir, estar inscrito en la seguridad social. Si no tienes trabajo, difícilmente puedes tener acceso a la seguridad social, acceso a la medicina privada o pública, etcétera, etcétera. Y así, todos los objetivos tienen una relación con el trabajo. El trabajo, de alguna manera, es transversal a todos ellos. Y por eso, en la Agenda 2030, la OIT, aunque obviamente trabajamos con todos los objetivos, pero el que le tenemos una preponderancia especial es al número 8. Y, por supuesto, los mandantes de la OIT, que son los ministerios del trabajo fundamentalmente, los empresarios y los sindicatos también, que son nuestros mandantes. La OIT está constituido por ellos. Por supuesto que están enfocados en el número 8. Y además, en los países, los sindicatos, con las instituciones gubernamentales que se ocupan de la Agenda 2030, hacen hincapié en que se enfoque el número 8. Porque ¿saben lo que está pasando? Está pasando que ustedes cada año hay que mandar un informe a Naciones Unidas de cómo se avanzó en estos objetivos. Se llama informe voluntario. Cada país lo hace. En general, sin concurso de los sindicatos. Se los digo con toda objetividad. Es decir, todos los países de América Latina y del mundo envían en junio, a veces no lo envían porque son informes voluntarios, no son obligatorios. Entonces, a lo mejor ya tendrían que haber mandado 4 informes y han mandado 3. México mandó ahora en junio el último informe voluntario. Lo que les digo que tienen en común todos los informes que yo he revisado es que a lo mejor son muy prolíficos explicando las medidas que se han hecho para la pobreza, para la educación y tal, pero no son muy prolíficos mostrando las políticas y medidas que se han asumido para mejorar el crecimiento económico y el trabajo decente. Ahí sí que hay como que, sí, citan algunas cosas, pero como que no se es muy pródigo en explicar con qué políticas se está intentando generar trabajo decente, reducir el trabajo precario, reducir la informalidad y transitar a la formalidad, reducir el desempleo, aumentar las tasas de empleo, reducir la discriminación laboral, es decir, todo lo que forma el objetivo 8, que está muy relacionado con las normas internacionales de la OIT, ¿verdad? Eso no está muy profundizado en la mayoría de los informes que yo he visto. Y en parte, mi explicación personal, no de la OIT, mi explicación personal, es porque precisamente los sindicatos no participan en la confección de esos informes nacionales voluntarios, ¿verdad? Sobre todo las centrales nacionales, porque bueno, un sindicato de una empresa lo tiene difícil ir al Ministerio de Planificación a decir, oiga, yo creo que el desarrollo de este país en este aspecto es así o es así. Pero, por ejemplo, si yo les mandara ahora el informe de México de este año que mandó en junio, que está interesantísimo, aunque tenga los vacíos que podamos encontrarle, ¿verdad? Porque siempre le vamos a sacar alguna cosa. Obviamente cada sector puede que no encuentre reflejado ahí todo lo que requiere o necesita, pero lo que me llama la atención es que si ustedes ven el informe, ahora voy a tratar de pegárselos, que además hay varios informes, pero hay uno general, que se con otros 9 informes subnacionales. En este es de citar a todos los que han participado en la entrega. Y en esas 4 páginas de instituciones, Ministerio de tal, ONGs, sociedad civil, empresarios, de todo, 4 páginas de aportes connotados de instituciones sociales, cívicas, etcétera,
La única ausencia es la de los movimientos sindicales. Llama la atención, ¿verdad? Llama la atención, llama mucho la atención. Y entonces, claro, eso es un tema que hay que subsanar, es decir, no puede ser que el desarrollo sostenible y la valoración que se hace cada año de las políticas que van orientadas supuestamente al desarrollo sostenible no tengan el punto de vista sindical. Es decir, no tengan la valoración de los sindicatos sobre cómo vamos avanzando hacia el desarrollo sostenible, qué cosas son más idóneas y qué cosas no son tan idóneas, ¿verdad? Entonces es importante que los sindicatos opinen sobre eso y den aportes sobre cómo creen que se puede recuperar mejor la economía o cómo valoran programas como por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro. No hay un solo análisis del movimiento sindical sobre ese programa. Yo no estoy diciendo si está bien, si está mal, si está regular. No hay ninguna valoración. Y los sindicatos pueden opinar en materia de empleo y en materia de calidad del empleo, proyección del empleo. Si son cosas que los sindicatos en otros países hacen. Pero en este caso, por ejemplo, para ese programa no, ni para otros programas. O sea, no hay informes ni documentos del movimiento sindical que permitan valorar acciones gubernamentales en todos estos objetivos, en los 17 objetivos. Vean que eso es una actividad muy importante y es un tema pendiente. Y yo sé que un sindicato como ustedes, a lo mejor, pues en solitario no pueden ir a decir, bueno, con relación a un objetivo, a dos, o tal vez sí, en materia de salud, ¿verdad? En el objetivo 3. Es un tema que cada sindicato, cada federación y cada central tiene que valorar qué aporte puede dar en este seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay mucho más que comentar al respecto, pero solo quiero que vean que el desarrollo sostenible implica muchos factores y que desde el movimiento sindical podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Para que quede en el papel registrado cómo los trabajadores perciben el propio desarrollo y cómo los trabajadores reflejan las inquietudes que tienen con respecto a las políticas públicas, si son más o menos acertadas, si son cosméticas, superficiales o son estructurales, o de verdad abordan problemas estructurales, o si no. Pero claro, si no nos pronunciamos, si no estudiamos los temas, si emitimos informes, ya sea con apoyo de otras instituciones, o sea, no es que tengamos que hacerlo con nuestros fondos, podemos buscar alianzas virtuosas que nos permitan que podamos hacer los estudios desde la visión sindical que nos interese para poder en estos u otros campos aportar una visión objetiva, técnica, científica sobre problemas que los trabajadores y las trabajadoras de México están viviendo, ¿verdad? Y que son complicadísimos. Muy bien, dejemos eso aquí, pasemos a la segunda etapa, que es ya entrar en el desarrollo sostenible, que es lo que se entiende por desarrollo sostenible. Y vean que es muy sencilla, hay muchas definiciones, pero esta es la que tiene la OIT en una de sus resoluciones fundamentales, donde dice que se entiende por desarrollo sostenible el que permite satisfacer las necesidades de la gente ahora, pero por satisfacer esas sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Eso es lo que dice más o menos aquí, ¿no? Y que abarca 3 dimensiones muy importantes. Que estas dimensiones también Naciones Unidas en general las ha planteado. Naciones Unidas lo que dice es que el desarrollo sostenible es el desarrollo de nuestra sociedad en 3 ámbitos muy importantes: el económico, el social y el ambiental. Y que los 3 están interrelacionados. Y que las políticas idóneas son las que avanzan en los 3 sentidos de manera holística, no que se hace una a costa de la otra, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ven en esta diapositiva los 3. El desarrollo sostenible es el avance equilibrado entre lo ambiental, lo social y lo económico. Pero ustedes me podrían decir, pero Oscar, si nos estás diciendo 3 pilares, ¿por qué ahí hay 4 pilares? Eso lo he añadido yo, ¿verdad? Eso sí ya no es. El esquema de Naciones Unidas es que son 3 pilares del desarrollo sostenible: el pilar económico, el ambiental y el social. Pero yo he añadido aquí entre nosotros, como amigos y amigas, el político institucional. ¿Por qué? Porque no se da por generación espontánea ese equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Se da por intervención de la sociedad. ¿Y cómo interviene la sociedad? A través de sus estructuras políticas, sociales, etcétera, etcétera, a través de sus instituciones. Entonces,
para que el desarrollo sostenible, para que alguien o algo armonice, ¿verdad? Unos dirán que es Dios, pero yo creo que Dios no se mete en estos temas. Dios deja que la humanidad haga su libre albedrío lo que considere. Ya nos juzgará o ya los juzgará, pero en este momento lo que dice es, oigan, ustedes tienen cerebro, organícense socialmente y hagan que ese equilibrio sea posible entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y para que ese equilibrio sea posible, tenemos nuestros regímenes políticos, sociales, etcétera. Es decir, todo lo político institucional que es la que establece los marcos normativos, marco normativo de convivencia y de manejo del Estado y de manejo de la economía que permite o no permite sincronizar, equilibrar y hacer una relación virtuosa entre lo económico, lo social y lo ambiental. Es decir, que con las políticas públicas adecuadas se puede hacer esto, y con políticas públicas inadecuadas lo que va a ocurrir es que a veces se va a fomentar el desarrollo económico o el crecimiento económico a costa del deterioro social, o se va a generar riqueza en una región produciendo un grave daño ambiental en otra región, ¿verdad? Entonces, justo el desarrollo sostenible es eso, es el equilibrio entre estas tres cosas para que los que vienen detrás, nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, puedan tener también la oportunidad de vivir en un mundo limpio, no contaminado, con un cambio climático que no haya exacerbado los daños a la biosfera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que tanto con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como con la actividad en el objetivo 8, y como tanto en la cooperación actual de Naciones Unidas y la OIT, se trata de que ocurra en el mundo productivo, ¿verdad? ¿Por qué somos tan insistentes en este tema? Porque hay que tener muy claro que los desequilibrios que se están dando en el mundo, en el clima, en los mares, en los ríos, en todos los espacios naturales, en los sistemas ecológicos, están producidos por la actividad humana. Esto hay que tenerlo muy claro, y lo vienen diciendo los científicos desde hace unos años. Esto no es nuevo en absoluto. Pero lo que pasa es que, como dicen en México, a pesar de todo lo que se ha dicho, hay un cierto autismo o una cierta indiferencia de la gente en relación a este tema, y las consecuencias de esto van a ser muy graves, y ya lo están empezando a hacer desde hace algunos años en muchos países, ¿verdad? Los problemas derivados del daño ecológico tan grande que la actividad humana, especialmente la actividad industrial, le está generando al planeta, desde las grandes emisiones de gases de efecto invernadero hasta la desertización de grandes zonas que eran de cultivo, o por el cambio climático ya lo que siembras en una localidad ya no crece porque ya las condiciones atmosféricas para esa región ya no sirven, y todos los que vivían en esa zona de ese producto han tenido que irse a otro lado. Hay desplazamientos, y las migraciones ustedes están viendo también cómo están fluyendo de manera preocupante en el sentido de que no encuentran posibilidades en sus países. Es decir, la acción del ser humano está complicándonos seriamente el futuro. Y aunque suena un poco catastrófico, pero es totalmente cierto que tenemos la culpa por nuestro modo de producción de estar agotando las fuentes de recursos y de no estar utilizando adecuadamente las energías y los recursos alternativos, ¿verdad? Tarde o temprano tendremos que dejar de quemar combustibles fósiles, y ya ustedes han visto que las propias compañías de carros están planteando que en el 2050 no existirá un solo coche, un solo vehículo, una sola máquina movida por combustibles fósiles, fundamentalmente por los procesos de combustión de combustibles fósiles. Muy bien, y entonces, a ver por dónde me fui. ¿Qué características en general van a verse para el desarrollo sostenible? Y aquí empezamos a aterrizar en las propias empresas.
Aquí hay 10 características que yo puse, pero pueden haber más, ¿verdad? O sea, el desarrollo sostenible implica otros elementos, pero yo puse aquí como que resaltando los más prioritarios, ¿no? La importancia del uso eficiente de recursos. Esto en las empresas va a ser clave. El uso de tecnologías limpias. Esto va a ser muy importante. La protección de la biodiversidad, el reciclaje, los residuos y las basuras. Ustedes saben el gravísimo problema, aunque no sale mucho en los periódicos, ni en la prensa, ni en los medios, el tema de las basuras es un tema muy complicado, muy complicado. Y no me refiero solo a las basuras que recogen las municipalidades, que también ya no saben dónde meterla, de la verdad, sino me refiero a toda la basura química, electrónica que se está generando a raíz de las nuevas tecnologías. O sea que estamos llenando de basura el planeta también, y eso es muy complicado. Y las empresas sostenibles van a tener que tomar muy en serio cómo manejan sus residuos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. En fin, el reciclaje va a ser un tema clave en los próximos años. La reparación de daños al medio ambiente, la predicción de los impactos ambientales, la mejora de la calidad de vida de la gente, todo eso está relacionado con el desarrollo sostenible. Y por supuesto, proteger nuestros ecosistemas. Hay un tema que es muy preocupante, que es el tema del agua. Un vaso de agua no cuesta nada y en cualquier lado te lo dan, pero las fuentes hídricas se están poniendo en peligro. Cada día es más difícil sanear el agua porque también los residuos de toda la naturaleza van a parar a los mantos acuíferos. Entonces, nosotros mismos estamos poniéndonos la soga al cuello. Bueno, ¿qué les voy a contar? Seguramente ustedes ya saben todo esto. Igualito las comunidades regionales, los problemas que hay cuando una comunidad sí es resiliente al cambio climático o es resiliente a estos problemas de generar impactos, pero otras no. Entonces, no sirve de nada que unas hagan bien y otras hacen mal. Si todo no se alinea, lo que acaba ocurriendo es que un problema local a 500 kilómetros nos afecta a nosotros o afecta a un tema global a nivel regional. Muy bien, y ahora pasamos a las empresas sostenibles, ¿verdad? ¿Qué es lo que la OIT considera clave? La OIT tiene un programa de empresas sostenibles y el programa de la OIT tiene 3 pilares fundamentales. A ver cómo hago esto aquí. Tres cosas fundamentales. Esto es lo que hace la OIT desde la cooperación. Es decir, para que las empresas sean sostenibles, hay que ayudar a los países a que creen entornos propicios para el empleo y la empresa sostenible. Vean que para la OIT, cuando habla de empresas sostenibles, no habla del empresario, ¿verdad? Del gerente. No, la empresa está constituida tanto por la unidad de producción y tal, como por el capital humano, y dentro de ese capital humano, por las que dirigen la empresa y por la fuerza laboral, los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de una empresa, no hablamos del negocio, que eso es una parte. Hablamos de los factores que en conjunción dan como resultado esa iniciativa de producción, ya sea primaria, secundaria o sector servicios. Entonces, lo primero que hay que hacer, dice la OIT, es crear un entorno propicio para que las empresas puedan desarrollar. De evaluar si la legislación, si las leyes, si los reglamentos, los regímenes y las normativas favorecen o no la creación de empresas sostenibles. Y lo más difícil, crear una empresa, ustedes ya saben que crear una empresa es un tema complicadito, ¿verdad? Me refiero para que se mantenga en el mercado. Lo más importante de una empresa es mantenerse, ¿verdad? No solo crearse. Y entonces, ¿qué tipo de inversiones son las más importantes para mantener las empresas en la sostenibilidad? Y mantener la empresa no es solo mantener el giro del negocio ganando rentabilidades en el mercado, sino mantener a la fuerza laboral en condiciones de trabajo decente, es decir, hacer compatible la rentabilidad económica con la rentabilidad social de la empresa. Hoy en día, muchos de los problemas de precariedad que sufren los trabajadores en el mundo es porque las empresas han tenido que, o se enfocan principalmente en la rentabilidad económica, en la ganancia, porque las empresas, dejémonos de historias, en general, las empresas están hechas con ánimo de ganancia, ¿verdad? No tienen como aspiración mantener a nadie. Las empresas, sobre todo la empresa privada especialmente, aunque haya empresas sin fines de lucro,
pero la empresa tiene que funcionar bien. Si la empresa no da ganancias, pues no es viable, hay que cerrarla. Pero las empresas, además de que generan rentabilidad económica para sus socios o lo que sea, generan una rentabilidad social que es mantener una fuerza laboral que a toda esa población le permite unos medios de vida, una movilidad social y una promoción profesional, ¿no? Entonces, el crear un entorno propicio para que esto sea posible es muy importante, y eso también depende del Estado, no depende solo de las empresas. Segundo punto del programa, ayudar las iniciativas empresariales, sobre todo de jóvenes y mujeres, que no tienen oportunidad de tener un empleo. El mercado laboral no tiene oportunidades y entonces se anima a que la gente busque el autoempleo o monte negocios o monte cooperativas, o sea parte de cooperativas, o sea parte de economías solidarias, es decir, que genere algún tipo de iniciativa productiva y que pueda ser exitosa, ¿verdad? Para que esas personas tengan sus medios de vida a través de esa iniciativa. Y por último, el programa hace mucho hincapié en que la empresa sostenible implica tener lugares de trabajo sostenibles y responsables, ¿verdad? Vinculando, por ejemplo, a mejoras de la productividad, a mejores salarios, mejores relaciones laborales y a mejores prácticas ambientales. Obviamente esto implica la existencia del sindicato, ¿verdad? Porque en los lugares de trabajo sostenibles y responsables, con todas estas características, si no están los sindicatos, difícilmente por el trabajo de una sola de las partes de la relación laboral, se van a dar todas estas buenas prácticas y estas maravillosas condiciones para todos. Entonces, el lugar de trabajo sostenible incluye la promoción del diálogo social y la negociación colectiva en el seno de la empresa, así como el desarrollo de recursos humanos y una producción limpia, reducir las energías y materiales, reducir los desperdicios, el impacto ambiental, todo esos son elementos propios de un lugar de trabajo sostenible. Ahora, la OIT saca en el 2007 una resolución sobre las empresas sostenibles, que dice cuáles son las características que tienen que tener las empresas sostenibles. Y aquí se las pongo, son un montón. Son 17 también. Pero yo no me voy a poner a explicar cada una de ellas para no hacer muy larga la exposición. Pero, ¿qué es lo que suele ocurrir? ¿Por qué les pongo esto para que vean ustedes aquí esto? Todos estos son los elementos que la OIT dice para que las empresas son sostenibles. Tiene que haber un entorno propicio para eso. ¿Y cuáles son esas características? Aquí están. Tiene que haber paz y estabilidad política, tiene que haber buena gobernanza, tiene que haber democracia en el fondo, buen diálogo social, respeto por los derechos humanos. Una empresa sostenible que viola los derechos humanos no es sostenible. Una cultura empresarial democrática, una política macroeconómica acertada y estable, eso depende del Estado, tener buenas políticas macroeconómicas que no generen inseguridad, que ahuyenten la inversión, que espanten las iniciativas. Comercio e integración económica sostenible, entorno jurídico y reglamentario propicio, todo lo que ustedes ven ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los empresarios de estas 17 cosas les suelen dar más énfasis a algunas de estas. Y los sindicatos, por otro lado, de estas 17 cosas le dan más énfasis, no es que no consideren que los demás no son importantes, pero le dan más énfasis a otras cosas. Por ejemplo, los sindicatos le dan más énfasis al diálogo social, al respeto a los derechos del trabajo, a la justicia social e inclusión social, a la educación, a la protección y la seguridad social. ¿Entienden? O sea, dentro de los 17, los empresarios le dan más énfasis, un poco más de énfasis en unas cosas y los trabajadores a otras, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo en el que no hay ese equilibrio perfecto entre capital y trabajo. Es decir, no siempre el capital remunera justamente al trabajo. Entonces, los trabajadores muchas veces ganan menos salario del que deberían ganar. Las empresas van a decir, es que no lo podemos pagar. Siempre hay una dicotomía de quién tiene razón. Yo tengo claro quién tiene razón, pero no lo voy a decir aquí. Pero siempre hay una dicotomía en que hay una sensación, los empresarios piensan que hacen más de lo que pueden
con la inversión que tienen, y los trabajadores piensan siempre que los están explotando, que en realidad no les suben el salario desde hace tiempo, trabajan más de las 8 horas, muchas veces no están dados de alta en la seguridad social y los mantienen informales. Es decir, los trabajadores sienten que están explotados y precarizados. Y los empresarios, sobre todo los formales, dicen que no, que es que se paga lo que el salario mínimo. Bueno, en todo caso, por eso les decía que nosotros muchas veces vemos claro que los empresarios, sí, todos consideran que los 17 son importantes, pero a la larga cada uno pondera más allí donde el conflicto de intereses le duele más, ¿verdad? Y esto se aplica también para la empresa pública. En la empresa pública, no me refiero a un ministerio, pero empresas públicas que son empresas que producen cosas, también nos encontramos a veces con este tipo de problemas, en el sentido de problemas porque no se pone el mismo énfasis de común acuerdo, salvo cuando hay convenciones colectivas. La convención colectiva sirve justamente para equilibrar los énfasis, ¿verdad? Es decir, bueno, enfaticemos esto de mutuo acuerdo, pero también esto, o esto, pero también esto. Eso es lo bueno de las convenciones colectivas. Estoy hablando a nivel mundial, ¿verdad? No sé exactamente cómo será en el sector público en México, o sí lo sé, pero digo que no tengo mucha experiencia ni mucha documentación al respecto. Ahora, eso es el entorno propicio. Eso sería lo que para tú hacer una empresa sostenible en cualquier lugar del mundo, esas 17 cosas son requisitos que tendrías que poner atención. Ahora, ¿cuál es el papel de los gobiernos para facilitar las empresas sostenibles? Para ayudar a que las empresas sean sostenibles. Pues aquí está. 12 pautas. 12 pautas. Tienen que facilitar el diálogo social, aplicar bien la legislación, promover el concepto de responsabilidad social de la empresa, promover la contratación, préstamos de inversión para ayudar a las empresas, las cadenas de valor, los programas específicos, la investigación e innovación, y todo eso es lo que un gobierno en cualquier país debe de hacer. Eso es lo que recomienda la OIT hacer para que pueda patrocinar la sostenibilidad de las empresas. ¿Y cuáles son las prácticas más responsables a nivel de empresa? Y aquí entran los sindicatos con todo. Bueno, las prácticas responsables son aquellas en que el diálogo social y las buenas relaciones laborales están a la orden del día. Esto es imposible si no hay sindicatos. Las buenas relaciones, cuando no hay sindicatos, son buenas relaciones sobre la base del temor de los trabajadores de confianza, todo eso que ustedes ya saben. Las políticas de desarrollo de recursos humanos, las condiciones de trabajo, productividad, salarios y beneficios y la responsabilidad. Bueno, estos son los elementos, las prácticas que están documentadas, ¿verdad? La OIT tiene muchas prácticas de muchos países en estos aspectos. Entonces, a veces nos encontramos que hay un buen diálogo, pero a pesar de eso no hay buenas condiciones de trabajo para todos. Entonces, una parte de los trabajadores han conseguido resolver sus cosas, pero otra parte sigue con precariedad. O los temas de productividad. Muchas veces la empresa crece, por ejemplo, su productividad aquí crece al 5% y los salarios los mantiene con subidas del 3%, del 2%. Es decir, no hay realmente un reparto de la productividad, un reparto razonable, ¿verdad? Que retribuya el esfuerzo de los que contribuyeron a esa productividad. En México se llama el reparto de las utilidades, ¿verdad? Se llama en México el reparto de las utilidades. Y no sé bien cómo funciona en el sector público, sé bien cómo funciona en el sector privado, pero en el sector público no sé bien cómo funciona. En otros países funciona en el seno de los contratos colectivos. Hay cláusulas para que cuando se comprueba el aumento de productividad y cuando se comprueba en qué magnitud el esfuerzo de los trabajadores han contribuido a ese incremento de la productividad, entonces ahí se establecen los mecanismos de reparto, pero en el contrato colectivo lo establece. Si no, no sé cómo se establecerán o cómo se mide, incluso en el sector público, cómo se mide la productividad y cómo se generan bonos o algún tipo de bonificación para la clase trabajadora que en el sector público contribuye a elevar la productividad de los servicios públicos. Bueno, eso queda un poco pendiente ahí, ¿no? Pero es toda una casuística.
Y por último, está ¿cuál es el papel de los interlocutores en las empresas sostenibles? Primero, promover todo aquello que refuerza la sostenibilidad de la empresa. Y segundo, la representación. Este es un punto clave porque aquí es donde están los sindicatos. Y en esa representación ejercen influencia sobre todos los otros elementos que hemos visto. En unos casos más, en otros casos menos, pero esa representación es clave para que el movimiento sindical se constituye en un fiscal constructivo de todos esos procesos. Y entonces señala donde pueda haber brechas, o donde pueda haber omisiones, o donde puede haber excesos que perjudican la sostenibilidad de la empresa, ¿verdad? Después está el punto de servicios, los servicios que el empresario le da a los clientes, a los consumidores, tanto internamente como externamente, para mantener el giro del negocio en un ámbito de sostenibilidad, y asimismo como los representantes de los trabajadores, a sus trabajadores, el sindicato, a sus afiliados y afiliadas, les da servicios para que tengan mejor criterio para participar en los procesos de sostenibilidad de la empresa, en los distintos ámbitos de la empresa, sea la que sea, y además para participar en otros espacios dentro de la empresa que tienen que ver con la sostenibilidad. Por ejemplo, los comités mixtos de seguridad y salud en el trabajo. Yo no sé en el sector público, de verdad eso sí no lo sé, en las empresas del Estado, digamos en los ministerios o en las municipalidades, cómo se conforman estos comités de seguridad y salud en el trabajo. Pero el sindicato normalmente da una formación a sus delegados para que cuando participan en esas instancias lo hagan desde la perspectiva sindical y sean unos defensores a ultranza de la seguridad y salud de la gente, ¿verdad? Y por último, tienen mucho que hacer los interlocutores sociales, es decir, los empresarios y los sindicatos, para la aplicación de políticas y normas que estén orientadas a reforzar la sostenibilidad de las empresas. Y bueno, ahí también tiene mucho que ver la inspección del trabajo, ¿verdad? La inspección y la administración del trabajo. Y los sindicatos suelen muchas veces llamar a la inspección para que venga la empresa a verificar. Y no solo la inspección del Ministerio del Trabajo, depende de la legislación en los países. Cuando son daños ambientales de la empresa, se puede llamar a los inspectores del Ministerio del Medio Ambiente o de la instancia que corresponda para que vengan a verificar que hay una parte de la actividad de la empresa que está generando un daño potencial o un daño potencialmente irreversible a un río que está cerca o a una comunidad regional que está cerca o cualquier cosa así, ¿no? Entonces, esos cuatro roles son jugados simultáneamente por el gobierno y los interlocutores, el empresario y el sindicato. En realidad, de lo que se trata para el desarrollo sostenible, no solo para, es decir, una empresa sostenible en un marco de desarrollo insostenible no tiene sentido, ¿verdad? Es toda una cadena. Tenemos que pensar que la empresa es parte de una cadena de valor o de una cadena de suministros y que la propia empresa sostenible tiene que preocuparse de que toda la cadena de suministros, toda la cadena de valor sea sostenible. Entonces, también tendrá que hacer alianzas con los sindicatos de esa parte de la cadena. O sea, la empresa tiene sus surtidores de insumos, tiene clientes, tiene consumidores. Toda esa cadena va a implicar que el sindicato de una empresa va a requerir alianzas con otros sindicatos de otra parte de la cadena productiva para hacer eficiente toda la secuencia de sostenibilidad del sector. Ya no estamos hablando solo de la sostenibilidad de la empresa, de un centro de trabajo concreto que tiene 30 trabajadores. No, hay que pensar en otros grupos que están relacionados con lo que producimos y de lo cual también depende la sostenibilidad, no solo de la empresa, sino del sector e incluso a nivel nacional de esa producción. Para ello vamos a requerir hacer del sindicalismo un instrumento global. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, yo no sé si ustedes tienen afiliación con organizaciones internacionales del sector público, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que en México asociada a la ISP, la Internacional de los Servicios Públicos, y entonces esa alianza le permite al sindicato conocer lo que a nivel mundial están haciendo nuestros parientes
profesionales en otros países, nuestros homólogos en otros países ante circunstancias como estas. Y entonces hay un intercambio de experiencias, incluso si hay quejas, la internacional se queja de que en México su afiliada está recibiendo estas agresiones de un gobierno, etcétera, etcétera, o lo que sea. Entonces, hacer del sindicalismo un instrumento global es clave. Luego, empoderarse como actor protagónico de esos cambios también es clave. Es decir, el sindicato no puede permitir que la empresa entre en una zona de confort, porque si no va a pasar lo que vimos en el video, que la empresa se duerme, no se transforma y al final va a tener que cerrar. Y todos esos trabajadores van a la calle. Entonces, la OIT está hablando de lo que se llama transición justa, que es que empresas que se han quedado anacrónicas porque el giro del negocio ya está siendo sustituido por otro tipo de mecanismos, por la inteligencia artificial, por la economía digital, etcétera, tienen que buscar un medio de transformarse. Y esa transición del estado A al estado B puede ser una transición traumática para los trabajadores, es decir, despido y quedar desvalidos y vulnerables, o puede ser una transición justa en la que con una dotación de medios, formación, capacitación, etcétera, etcétera, aumento de la empleabilidad, esos trabajadores puedan integrarse en otra corriente del mercado de trabajo, en otro tipo de empresas. Ya no, esa empresa, porque la empresa puede cerrar porque es anacrónica, porque ya hay otra cosa que lo produce mucho mejor, mucho más barato, en menos tiempo, etcétera, etcétera, sino también va a ocurrir con empresas que generan un daño brutal al medio ambiente. Hay empresas mineras que tienen 4.000 hombres trabajando, pero esa empresa minera extractiva está produciendo en el entorno un daño muy complicado. Entonces, el gobierno X decide cerrar la empresa. O le dice a la empresa minera, mire, usted está saltándose todos los estándares de sostenibilidad ambiental. Le doy 10 meses para que cierre esa porquería de mina. Y lo digo así porque así es. Y ha pasado en muchos lugares, ¿verdad? Estoy hablando del caso de Perú, por ejemplo. Entonces le dan 10 meses. ¿Y qué haces? Y tienes 5.000 hombres trabajando ahí. ¿Qué haces con esa gente? ¿Cómo los vas a echar a la calle? Gente que lleva a lo mejor hasta 20 años trabajando en esa mina y que ya está a punto de jubilarse. Porque ustedes bien saben que los mineros tienen regímenes especiales, que los mineros por la exposición al riesgo que implica lo que estén extrayendo, pues tienen un régimen que no se jubilan como nosotros a los 35, 30, 35, 40 años, sino que se jubilan a veces con 25 años porque por la exposición a esa sustancia tienen permitido jubilarse antes. Bueno, imagínense que lo iban a jubilar al compañero y ahora le dicen que se va a la calle y que además no hay jubilación. Bueno, se vuelve loco. Entonces, eso sería una transición muy injusta. Entonces, lo que la OIT está planteando es, hay que buscar para las transiciones de sectores que habrá que cerrar porque contaminan y porque están generando un daño al planeta, y eso hay que transformarlo como sea, porque para que tengan 3.000 personas de empleo, no vamos a enfermar a 20.000 que hay en esa comunidad. O sea, eso sería injusto. Es decir, hay que transformar esa industria en otra cosa. ¿Y qué hacemos con esa gente? Bueno, hay que planear un proceso de transición que permita que no se queden sin empleo, o que tengan un subsidio de desempleo. A veces en algunos países hay, en la mayoría no hay, tengan un subsidio de desempleo por 2 años hasta que encuentren otra cosa, o se hace un plan especial de transición para que esos compañeros tengan una formación de 3 meses en otra y van a ser insertados en otras industrias que tienen tecnologías limpias, que no son contaminantes, ¿verdad? Esto es de lo que se trata, de empoderar al sindicalismo como un actor protagónico en el sentido de construir sostenibilidad de las empresas. Y además, el sindicalismo tiene que tener su propia visión, ¿verdad?, del desarrollo, tener un relato propio sobre cómo lograr los objetivos de desarrollo sostenible o sus componentes. Y de lo que se trata, y para finalizar, es que el sindicalismo tiene que ser un instrumento para asegurar el valor social y productivo del trabajo y sobre todo para asegurar el futuro del trabajo. Esto es muy importante. Entonces, si el sindicalismo hace esto, está contribuyendo a la sostenibilidad de las empresas con rentabilidad social. No solo la rentabilidad económica, que a la larga es la ganancia, es el lucro, que se queda en pocas manos, sino que se consigue que la empresa sostenible
sea sostenible también porque tiene capacidad de rentabilidad social, es decir, de generar no solo para los accionistas, sino también para la fuerza laboral y para las familias de la fuerza, incluso para las comunidades, de generar rentabilidad social. Y por eso finalizamos diciendo que el sindicalismo es el mejor antídoto contra la precariedad. Y yo no voy a entrar en si hay mejores o peores sindicatos y tal, como hay mejores y peores personas, como hay mejores y peores democracias, como hay mejores y peores instituciones. Lo que está clarísimo es que el sindicato como instrumento de lucha y de defensa de los intereses de los trabajadores es totalmente una figura lícita, está inscrita, registrada y avalada en todas las constituciones democráticas del mundo, en todas, y en todas las leyes federales del trabajo de todos los países, que aquí le llaman Ley Federal del Trabajo, pero en los otros países le llaman el Código del Trabajo. Entonces, esa figura es insustituible y tiene un papel insustituible. Los sindicatos no son simples ONGs. Las ONGs no representan a nadie. Son muy valiosas organizaciones privadas que quieren hacer obras magníficas de apoyo, ya, perfecto. Pero el sindicato, que puede ser entendido como una cierta ONG, es muy diferente porque es una organización de representación. Representa los intereses de otra. Cuando habla realmente en nombre de una colectividad a la cual representa con legitimidad. Y eso es lo que la diferencia de cualquier otra ONG o cualquier otra entidad privada parecida, porque no es representativa. En nuestro caso, los sindicatos sí lo son. Por eso la OIT considera, la OIT que es tripartita, que la representación de los trabajadores son los sindicatos, como también lo hacen, les decía, la legislación en todos los países del mundo. Bueno, yo lo dejaría. Bueno, parece que tengo algunas cositas más. A ver, si tengo una cosita más, decir, muy bien. Y para todo esto, y si queremos hacer esto, asegurar el valor social, asegurar el futuro del trabajo, asegurar la sostenibilidad de las empresas con nuestra contribución sindical, ¿qué retos tenemos? ¿Qué se requiere para ese empoderamiento? Pues aquí tenemos lo que se requiere, en parte, ¿verdad? Primero, vamos a requerir tener una capacidad en materia de legislación laboral y relaciones laborales. ¿Qué capacidades? Bueno, es un tema que tenemos que ver, pero está claro que no vamos a poder contribuir a todo eso que hemos visto si no tenemos capacidades en todas estas materias, en legislación, en desarrollo productivo, en materia ambiental, en empleo, formalización, en formación profesional, en protección y seguridad social, en diálogo social y en alianzas sociales. Es decir, si no desarrollamos capacidades para dominar todas estas cosas y proponerlas en la mesa de negociación o proponerlas en cualquier otro ámbito, pues no vamos a poder empoderarnos adecuadamente e incidir en las políticas públicas. Para incidir en las políticas públicas vamos a tener que dominar las claves en todas estas 7 cosas que se ponen ahí. Y, como les decía, tener las alianzas sociales que necesitamos para poder incidir como queremos. Eso hacia afuera, ¿verdad? Y ahora, hacia adentro, obviamente tenemos que mejorar nuestras estructuras, las capacidades e incidencia social, mejorar la organización, la representación, la interlocución y sobre todo mejorar la comunicación interna y externa. Uno de los, digamos, ¿cómo podríamos poner? Una de las debilidades que estamos notando en las organizaciones sindicales en términos generales, no podemos decir que todo, ni siquiera que una mayoría, pero falta más comunicación interna y externa. O sea, faltan más mensajes hacia adentro que generen más identidad y militancia sindical hacia adentro y faltan más mensajes hacia afuera para que la sociedad reconozca una mejor imagen sindical, una mejor imagen de los aportes que el sindicalismo puede dar a la democracia, al desarrollo, al bienestar social, etcétera, etcétera. Esa comunicación está faltando en muchos casos, ¿verdad? Está faltando en muchos casos y todos los sindicatos reconocen que tienen que mejorar en el ámbito de comunicación social interna y externa. Bueno, esto es un punteo rápido, ¿verdad? De áreas de mejoramiento, pero ustedes obviamente depende del sector, de la especialidad del giro del negocio. Esto se aplicará más o menos, incluso hay cosas que habrá que incluir aquí, ¿verdad? No es lo mismo para los metalúrgicos que para los manufactureros, no es lo mismo para el agro que para el sector de construcción. Entonces, esto hay que ajustarlo en cada sector también, cuáles son los retos para el empoderamiento sindical
hacia afuera y hacia adentro de cara a la sostenibilidad en todas estas materias o en otras que sean las particulares del giro del negocio. Y ahora sí, compañeras y compañeros, espero no haberme extendido más de la cuenta. Hay muchas cosas que me quedan en el tintero, ¿verdad?, sobre empresas sostenibles. Pero bueno, no lo dejo por si acaso tienen algunas preguntas. Y ahora voy a adjuntar algunos documentos que les pueden ser de utilidad aquí al chat. Oscar, muchísimas gracias. Mientras tú nos compartes estos documentos, yo te doy las gracias, te conocimiento y obviamente que en el ambiente laboral, en el ambiente sindical, decirnos hermanos de lucha, decirnos agentes de cambio, así como nos estás invitando. Yo creo que vamos por una muy buena ruta en el tema del Sindicato de Trabajadores de Salud, apartándonos del proteccionismo que muchas veces ha habido de los gobiernos y han metido a zonas de confort a los sindicatos. En este ambiente VUCA que bien se denomina como el ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo, definitivamente que tenemos que mejorar nuestras organizaciones, como en esta última lámina nos hace la recomendación. Nosotros estamos caminando por ello en función de que ya tenemos 3 de los certificados ISO que nos llevan hacia la responsabilidad social corporativa, sustentable en ese sentido de ser responsables de los recursos hoy, que son los que tenemos prestados del futuro, y sobre todo no confiarnos. Me gusta mucho el tema que maneja el autor Oppenheimer, que habla de cómo la robótica, cómo los avances de la ciencia nos están poniendo en jaque a las y a los trabajadores en todo el mundo y en todas las instituciones. Y luego a veces nos da por sentirnos muy confiados porque al interior hay paz, porque al interior hacemos cierto trabajo, pero definitivamente que el reto es contribuir al movimiento laboral en general y contribuir con esta visión de ser tripartitas e ir generando la fortaleza del movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores, en este caso los trabajadores de salud sumados a la industria, sumados a las áreas administrativas, sumados a organizaciones internacionales como es la Organización Internacional del Trabajo, y valorar realmente lo que es una estructura sindical. Yo creo que fue una hora de muchos conocimientos, de caminar junto contigo por tu experiencia y por ese ambiente mundial que definitivamente hoy no podemos sustraernos. A veces pensábamos que pues, mientras estuviera bien nuestro sindicato todo iba bien. Ese es el grave problema, alarmante, que no estemos siendo críticos, que no estemos generando políticas, que no mostremos las acciones que tenemos como compromiso para poder hablar de ese reporte que inicialmente comentabas y que haya evidencia, porque luego los sindicatos nos damos mucho al discurso y poco a los resultados y mucho menos a las evidencias. Estamos siguiendo nosotros otro camino, que es el de asegurar ese trabajo sindical para contribuir al futuro. Prácticamente tenemos la filosofía de que si cuidamos nuestro presente, estamos ya prácticamente garantizando el futuro. Y eso es lo que estamos haciendo, Oscar. Muchísimas gracias por tu participación. Hay en el chat muchas felicitaciones y agradecimientos para ti. A César Alejandro Fuentes de Acámbaro nos dice: extraordinario tema, nada más apegado a nuestra realidad. Joana María Villanueva dice: excelente tema, te da las gracias, igual que lo hacemos nosotros. Excelente información, dice René Núñez de Salvatierra. Muy buen tema, Margarita Carrión Cantero, Fabián Mendieta también te agradece. Pues de manera que, mira, lo más importante es que estamos trabajando juntos y que nos das esa gran oportunidad de sumarnos a este movimiento histórico de muchos años ya y del tamaño de la Organización de Naciones Unidas, que nos permite ciertamente ir sobre esos 17 compromisos. No tendría razón de ser ver solamente por pequeñas victorias al interior de las organizaciones, en el caso de salud, sino de verdad trascender a ese compromiso que tenemos de ver por todos los demás, evitar pobreza,
ver que lo que estemos haciendo, no se digan estos tiempos de tanto desecho inorgánico, pues que seamos muy precavidos porque estamos realmente condenando a las siguientes generaciones, cuidándonos nosotros mismos de no generar tanto desperdicio. Es un tiempo de retos, pero las alianzas como estas que tenemos contigo, con la Organización Internacional del Trabajo, definitivamente que nos llevan a la misma ruta. Oscar, muchísimas gracias. No sé si tú tengas algún otro comentario que quieras redondear, Oscar. Sí, solamente llamar la atención a que en los próximos años se va a modificar mucho el tema de la economía digital. Yo no sé, hay ahora interesantes reflexiones de Piketty, nuevamente está sacando reflexiones sobre el sistema, nuestro sistema económico. Es decir, es realidad que el capitalismo nuestro, por mucho que se suavice y por mucho que digamos, que se haga más, menos concentrador de riqueza, es evidente que está saturado. O sea, nuestros sistemas económicos no permiten la inclusión social de mucha gente, ¿verdad? O permiten la inclusión, pero por la parte de la precariedad. Es difícil hoy en día generar buenos empleos. Entonces, van a surgir muchas formas de organización del trabajo diferentes y de organización de los negocios. Y generar sostenibilidad en esas nuevas formas no es nada fácil, porque además la ganancia que se obtiene queda también concentrada en pocas manos. En el fondo, una empresa sostenible es una empresa que puede retribuir a todos los factores de producción, a todos los factores, y especialmente en la relación capital-trabajo. Por eso les he pegado ahí un par de artículos sobre las plataformas, porque los trabajadores de plataformas cada vez serán más. Y la experiencia hasta el momento es que los trabajadores de plataformas están desprotegidos en general. No tienen seguridad social, el patrón no es visible, no se sabe quién es el responsable en la relación laboral del lado de patronal. Es decir, hay muchas formas de subcontratación por plataformas y una buena parte de la población económicamente activa va a quedar trabajando en plataformas o en esas maneras digitales de conseguir medios de vida. Entonces, la sostenibilidad en esos campos va a ser muy difícil de controlar desde la perspectiva del aporte de los sindicatos, porque no tenemos cómo sindicalizar a esa gente, va a ser el primer problema. Segundo, hasta la informalidad, que uno quiere que se transite de la informalidad a la formalidad, pero José, es como ir del infierno al cielo, ¿verdad? A veces pasar de la economía informal a la formal es como y entonces uno está buscando como el punto medio, ¿dónde está el purgatorio? Que sea como un lugar de transición, y eso la economía no lo está permitiendo en el fondo. Que haya muchos esfuerzos, en realidad parece que se llega al purgatorio, pero se baja. Y lo que está ocurriendo es que más bien gente que estaba arriba, que estaba formalizada, está empezando a bajar, está empezando a informalizarse. Entonces, hay una tendencia a la formalidad, claro que sí, los gobiernos, todo el mundo quiere, pero de hecho, esta economía es excluyente y entonces de alguna manera, sí, supongamos que suben 5 a la formalidad, pero pueden que esté bajando 10. Por eso las tasas de informalidad en nuestros países de América Latina se mantienen tan altas, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la solución de continuidad hacia la sostenibilidad, teniendo esa realidad objetiva de un sistema económico al que le cuesta integrar a la gente y al que le cuesta incluir? Y más bien lo que produce son elementos para que no haya cohesión social económica, para que no haya casi movilidad social. Es decir, primero, hay mucho trabajo temporal, y segundo, hay mucho trabajo temporal que podría extenderse por años. Es decir, un trabajo temporal en el que vas a tener 10 años ese trabajo, pero nunca te van a subir el salario y a lo mejor nunca te meten en la seguridad social. Es decir, son retos que están ligados a la visión de la sostenibilidad o de la sustentabilidad, como le queramos llamar, ¿verdad? Porque ahora ya en general se usan como sinónimos. No lo son, sociológicamente no son lo mismo, pero digamos que se utilizan en general casi como sinónimos. Pero esos son los retos que la sociedad va a tener. Y la preocupación de la OIT es si ante esos retos vamos a permitir que todos hagan aportes. Y sobre todo el movimiento sindical haga aportes. Porque en muchos lugares no se le da bola al movimiento sindical. O sea, dicen, no, es que el movimiento sindical no propone. Sí, es verdad, muchas veces no propone, pero muchas veces propone y no le dan bola, ¿verdad? Entonces eso es una situación complicada, porque
Imagínense ustedes lo que significa que tengamos posibilidades de aportar buenas soluciones o parte de buenas soluciones, pero el sistema político, por la razón que sea, no le da esa puerta abierta a las propuestas sindicales. Eso es complicado y la OIT lo está señalando en todas partes. Por eso cuando apelamos al diálogo social, lo que estamos diciendo es, permitan que todo el mundo aporte, y especialmente en el mundo del trabajo, los sindicatos, porque los sindicatos son el otro lado del equilibrio social. Ustedes saben que la relación básica es capital y trabajo, y esa relación es de hace mucho tiempo. Tú la puedes adornar, meterle elementos de complejidad, sí, pero a la larga el conflicto de intereses está donde está. Hay uno que pone la plata y hay otro que pone la fuerza laboral. Y si esa relación no es equilibrada, la sociedad tampoco lo es. Y si esa relación no es sostenible, las empresas y la economía tampoco lo son. Y la prueba de que hay muchas cosas que no son sostenibles es la cantidad de gente en la pobreza sin medios de vida, la cantidad de desempleo, la cantidad de informalidad, la cantidad de subcontratación e invisibilización de la red. Todas esas anomalías e irregularidades desde el punto de vista del equilibrio social están siendo persistentes. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera? ¿Un futuro sostenible o vamos a la catástrofe? Eso es un tema que a lo mejor trasciende la conversación que estamos teniendo, pero es lo que está detrás. Lo que está detrás es si otro mundo es posible, realmente un mundo con justicia social, de verdad, no un cuento retórico, discurso, sino si es verdad o no. Y esto me suscita decirlo, lo que ustedes acaban de decir, lo que tú acabas de decir, el compromiso del sindicato de ustedes de buscar una relación más auténtica, más basada en los intereses de los afiliados y las afiliadas, y no solo de ellos, sino también de la comunidad en la que ustedes están. Esto me ha hecho decirles esto que les estoy diciendo, porque es que es verdad que lo que está detrás de todo esto no es una simple subida del sueldo, no es es un tema más grande. Y si el movimiento sindical no es capaz de unirse para estas cosas, estamos perdidos. Termino diciéndole lo siguiente: la mejor época de la historia del movimiento obrero, ustedes saben que el movimiento obrero viene desde 1700, los primeros sindicatos se formaron en 1730, los primeros, que además los dejaron vivir 5 minutos, estaba prohibido. La época del movimiento obrero fue cuando se crearon las internacionales, es decir, cuando el movimiento obrero encontró una unidad de acción. No tenemos todos que ser un solo sindicato si no queremos, no, pero sí es importante la unidad de acción. Si no se tiene esa unidad de acción, estamos perdidos, no podemos luchar contra factores que son muy fuertes, contra intereses que son hegemónicos muy fuertes, que sin esa unidad de acción, entonces la única manera en que hacemos bosque es con muchos árboles. Un árbol no hace bosque. Y eso es lo que José Martín me pareció entender en lo que planteaste, y por eso hago esta última acotación de todas esas categorías se van a quedar un poco sindical, y que entonces tendremos que buscar la manera de integrarlos al movimiento sindical, de integrarlos de alguna forma, darles voz y voto y participación, por supuesto, y liderazgo en nuestras organizaciones para hacer un movimiento más fuerte y poder contrarrestar todos esos efectos complicados que tiene el sistema económico actual, que no es un sistema que retribuye justamente, que integra a todo el mundo y que le da oportunidades a la gente. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Si vemos los informes de tendencias, las tendencias de los salarios, las tendencias de la seguridad social, las tendencias del empleo en el mundo, la verdad es que no se puede ser optimista. Es que no queda más remedio que ser pesimista, porque las tendencias son terribles. Si la tendencia es que en 10 años la temperatura de la Tierra va a subir 2 grados y nos vamos a ir todos para el carajo, a no ser que hagamos algo, en 10 años el calentamiento global va a ser brutal y las playas de Acapulco van a llegar hasta el DF. Y sí, y las zonas costeras se van a ir al diablo y la economía va a quebrar en un montón de sitios porque la actividad humana, está haciendo lo que está haciendo. Es decir, las tendencias son esas. Y ustedes han visto que ahora en la COP26 en Glasgow, ya China, Estados Unidos e India, que son los que más contaminan, están reticentes a firmar un acuerdo para reducir emisiones. Ese es el mundo que tenemos. Y aunque nosotros en nuestra escala, un sindicato pequeño, ubicado, no puede hacer mucho para esas grandes cosas, sí puede empezar a hacerlo, como tú has dicho, para buscar en el ámbito, a esa escala,
una incidencia que luego, si se suma a las incidencias de otros, puede generar el posible cambio. Pero si no, estamos perdidos. O sea, la humanidad está perdida, y se los digo así, es una opinión personal, no es de la OIT, está perdida si no se hace algo ya. Y el problema es que no vemos a mucha gente queriendo hacer algo ya. Quieren hacerlo por su cuenta, pero no en unidad de acción. Y la historia, como les decía, del movimiento obrero demuestra que las mejores épocas en que los trabajadores más cosas han conseguido siempre fue cuando lograron la unidad de acción. Bueno, discúlpenme que me haya extendido. La culpa es de José Martín, que me incita a decir... Muy interesante, te decía que muy interesante las conclusiones, definitivamente, que eso es lo que nos invita, eso es lo que nos obliga y nos llama, que estas transformaciones ya no tienen tiempo, tenemos que hacerlo, tenemos que estar agendando, tenemos que generar un rumbo y sobre todo esa unidad y acción coordinada. Oscar, tienes toda la razón, ahí estamos. Un testimonio es este compartir ideas, adquirir conocimientos de parte que tú nos proporcionas y el compromiso que hacemos como sindicato de seguir en ese camino y en ese crecimiento. Te dejamos este testimonio, Oscar, de parte de los guanajuatenses, de parte del Sindicato de Trabajadores de Salud. ¿Me puedes enviar la constancia? Te quiero dejar y hacer público este reconocimiento que junto con el secretario de Salud de Guanajuato y el Instituto de Salud Pública de Guanajuato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, con mucho honor te entregamos este reconocimiento, doctor Oscar Valverde, especialista senior de la Organización Internacional del Trabajo, por esta excelente ponencia a los sindicatos y las empresas sostenibles. Te lo firma el secretario de Salud y un servidor. Y te mandamos un fuerte abrazo hasta Costa Rica, Oscar, agradecidos y seguro que nos vamos a seguir viendo muy pronto. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias a todas y a todos los que hoy hemos estado reunidos para seguir haciendo un sindicalismo de vanguardia. Un fuerte abrazo a todas y a todos.